Comentarles que es una abadía cisterciense que se fundó en el año 1195, cuyos edificios tienen más de 800 años de historia, y aquí vivieron los monjes durante 640 años. Pues bien, todo esto nació cuando los reyes de Aragón, Alfonso II y su esposa Francia de Castilla, donaron todas estas tierras en el año 1186 a los monjes de Poblet. De aquel monasterio de Poblet salieron 13 monjes, entre los cuales se encontraba Gaufrido de Rocabertí. Estos monjes se instalaron en la orilla izquierda del río Piedra. Seguramente que al venir hacia aquí habrán visto que encima de la montaña hay una pequeña iglesia de color blanco. Pues esa iglesia se le conoce como Piedra Vieja y allí pasaron los primeros años. Ese edificio está construido en madera y adobe y, como he dicho, allí pasaron los primeros años hasta que varios años después, a petición de los reyes de Aragón, comenzaron estas obras. Nos encontramos en la orilla derecha del río Piedra y a este edificio se le conoce como Piedra Nueva. Está construido en piedra caliza travertina que se extrajo de dos canteras cercanas al pueblo de Nueva. Seguramente hayan pasado por ese pueblo. Bueno, pues decirles que este traslado de Piedra Vieja a Piedra Nueva fue oficialmente transcurrido en el día 16 de diciembre de 1218, cuando las obras estaban bastante avanzadas y los monjes pudieron trasladarse de aquella pequeña iglesia a este monasterio un poco más grande. Bueno, pues aquí la orden que había era la orden cisterciense. Esta orden nació en Borgoña, Francia, a principios del siglo XI, cuando varios monjes benedictinos quisieron cambiar las costumbres de su abadía. Y fue exactamente San Bernardo de Claraval, un monje muy famoso en aquella época, en la Edad Media, fue él el que propuso cambiar de la orden benedictina a la cisterciense, proponiendo seguir la regla de San Benito de Nurcia. Es un pequeño librito de 73 capítulos, entre los cuales se recoge la máxima ora et labora, rezar y trabajar. Es por eso que todo aquel monje que decidía seguir la orden cisterciense debía dedicar tiempo diario de rezo y de trabajo manual, entre alguna otra tarea que iré mencionando a lo largo de la visita. Decirle que nos encontramos en el claustro, es el pasillo central del monasterio. Como veréis, la estructura es de estilo gótico, es el estilo predominante del siglo XII, siglo XIII. Comentarle que este claustro es algo especial, ya que la planta, la forma que tiene, es levemente rectangular, cuando lo normal es que fuese cuadrado. Tiene 26 arcos apuntados a lo largo de todo el jardín, 30 tramos de bóveda de crucería simple, en cuya clave, en el centro de cada bóveda, al igual que los capiteles de las columnas, siempre veréis dibujos de flores. ¿Por qué dibujos de flores? Porque según ellos, eran bastante importantes, según ellos la naturaleza les ayudaba a concentrarse a la hora del rezo, a la hora del estudio y a buscar la paz interior, que era algo que algunos venían buscando aquí. Pues bien, vamos a pasar ahora a la primera sala, la sala capitular. Es una de las salas más importantes en todo el monasterio junto a la iglesia. Vayan pasando y cuidado con los escalones. Sala capitular. Como decía, estamos en la sala capitular, bastante importante, y la importancia se debe a que es en esta sala donde se reunía todas las mañanas todos los monjes con el abad. El abad se sentaba en el centro, mientras que los monjes se sentaban en ese banco corrido que hay a lo largo de toda la sala. Este banco en su día estuvo recubierto en madera para guardar mejor el calor, debido a que la piedra en invierno es bastante fría. Y si le añadimos el clima que hace aquí, se quedaban los pobres un poco
congelada. Bueno, pues aquí realmente lo que venían a hacer era leer y comentar esa regla de San Benito de Nurcia, el pequeño librito que mencioné anteriormente. También discutían y debatían aquellos aspectos importantes relacionados con el gobierno de la abadía. Todas las decisiones importantes se tomaban en esta sala y hacían el ejercicio de culpa, lo que diríamos como el confesionario. Aquel monje que había cometido algún pecado debía colocarse justo en el centro de la sala, entre las 4 columnas, y debía confesar públicamente ante todos sus hermanos el pecado cometido. Así era un poco más humillante y cuando volviese a cometerlo se iba a acordar del mal rato que había pasado confesando. Obviamente luego tenía o una penitencia o un castigo que debía cumplir. Bueno, pues como vosotros mismos veréis, esta sala tiene una planta totalmente cuadrada, con 9 tramos de bóveda de crucería simple, al igual que el claustro, 4 columnas de sección octogonal con policromía del siglo XV. En las claves de las bóvedas también veréis dibujos de flores, al igual que en el claustro, pero hay 2 bóvedas que son completamente diferentes, diría que especiales. Una es la que tengo justo detrás. Se ve claramente el dibujo de un castillo de 2 torres asociado a un báculo, representando el emblema más antiguo que tuvo este monasterio. Y luego, si se acercan un poco, en esta esquina de ahí se ve reflejada una cara, reflejando la cara de Gaufrido de Rocabertis, el que mencioné al principio, que llegó a estas tierras en un principio y que fue el primer abad de piedra de este monasterio. Según nuestra documentación, su cuerpo descansa justo ahí en esa esquina, aunque si nos fijamos no hay ningún resto de losa sepulcral. Pero lo que sí es bien sabido que esta sala, aparte de ser la sala de reuniones y el confesionario, también se reservaba para enterrar a todos los abades que hubo durante aquel tiempo. Hubo un total de 112 abades, todos ellos enterrados en esta sala. Vamos a salir ahora, vamos hacia la derecha y continuamos la visita. Yo tengo una pregunta, ¿qué tipos de pecados cometían? ¿Y cuántos había? Bueno, no sé si se han fijado en los arcos que hay aquí en los pasillos. Son arcos óleos de uso sepulcral, lo que diríamos como tumbas. Comentarles que este monasterio no solo estuvo protegido por los reyes de Aragón, sino que había varias familias nobles que vivían en las cercanías, en Calatayud, Aroca, Ariza, venían aquí y aportaban su granito de arena, hacían una donación grande y a cambio pedían que su cuerpo o algún ser querido se enterrasen en este claustro. Como podéis observar, hay algún resto de policromía del siglo XV, al igual que en la sala capitular. Se ven dibujos de monjes llorando, en ese de ahí, por ejemplo, y en aquel de allí se ve la figura de Jesucristo resucitado. Pues aclarado eso, nos encontramos ante un altar barroco, como podéis ver vosotros mismos. No tiene nada que ver con el resto de la arquitectura, como dije al principio. El resto es gótico, siglo XII, siglo XIII, esto es barroco del siglo XVIII. Es más colorido, las columnas son salomónicas y esa figura que observáis es San Benito de Nurcia, el que mencioné al principio del pequeño librito. Como bien observáis, le falta la cabeza y las manos y se debe que después de la Guerra de la Independencia este monasterio sufrió bastantes saqueos. Entre ellos, arrasaron con las figuras religiosas, a la que menos siempre le faltará la cabeza. ¿Tienes que pasar? Vale, continúo. Termino pronto. Aquí en un principio se encontraba el armario biblioteca. Era una alacena abierta donde los monjes tenían los libros y los documentos. Al principio de la visita mencionaba que debían dedicar tiempo de rezo y de trabajo manual, pero también debían dedicar tiempo al estudio, a la lectura y a la escritura. Como os podéis hacer una idea, la biblioteca que tenían era bastante modesta, ya que en aquel tiempo los libros eran un bien escaso
pero muy preciados. Ellos tenían pocos, pero lo cuidaban con el mayor tesoro que pudieran tener. Y es justo en este pasillo donde colocaban varias mesas para llevar a cabo la tarea de la escritura. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría comentarles que aquí vivieron los monjes durante 640 años, como dije al principio, hasta que la desamortización de Mendizábal, en 1835, los expulsó fuera, reunió todos los bienes que aquí había, los subastó en Madrid, Ática y Zaragoza para recaudar fondos para el gobierno. Esto queda abandonado y descuidado durante varios años, hasta que por fin, en el año 1840, lo adquiere Pablo Muntadas y Campeny, de origen catalán. Él lo compra, esto es una propiedad privada, y lo han ido manteniendo a lo largo de todo el tiempo. Fue exactamente su hijo, Juan Federico Muntadas, el que tuvo la genial idea de convertirlo en lo que nosotros conocemos hoy en día, un complejo turístico que merece la pena que siga en pie y que la gente lo vea. Vamos a pasar a la siguiente parte y les pediría que se pusieran a un lado para que mi compañero pudiera salir con el coche. Gracias. Vamos. Bueno, pues nos encontramos en la iglesia abacial. Esta construcción se llevó a cabo entre los años 1262 y 1350. Tiene una planta de cruz latina, visto desde arriba, este dibujo de una cruz simple y normal. Los pies, la cabecera y los brazos. En la cabecera hay 5 capillas, siendo la central el altar mayor, cuya mesa se conserva la primitiva, la que se construyó y se colocó en el siglo XIII. Comentarles que esta iglesia en su día tuvo 4 puertas, aunque hoy en día no lo apreciemos. Una es por donde hemos entrado, puerta sur, puerta de Santa María, la cual usaban los monjes de clausura, entraban por allí y se sentaban en la parte delantera de la iglesia, donde nos encontramos nosotros ahora. A lo largo de la visita veremos otra puerta un poco más pequeña, es la puerta de los hermanos Legos conversos. Ellos entraban por el fondo y se sentaban al final de la iglesia. Tenemos la tercera puerta, la más grande, la del rosetón, puesta de los pies, la cual usaban los fieles, la gente del pueblo, para escuchar misa. Por último, justo donde se encuentra esta capilla, en estado de restauración, había otra puerta, puerta norte, puerta de Umbría. Era la puerta que se usaba para sacar los cadáveres de los frailes fallecidos y se enterraba en un pequeño cementerio que había justo detrás de las filas. Pues bien, ahora voy a aclarar un poco las ideas entre un monje de clausura y un hermano lego. Los monjes de clausura procedían de gente adinerada, venían aquí a este monasterio, vestían los hábitos, seguían la regla de San Benito y a cambio daban una donación bastante grande. Algunos era tan grande que podía cubrir casi todos sus gastos mientras que aquí vivían. Había otro tipo de personas que también vestían los hábitos, seguían las reglas de San Benito, pero por desgracia pertenecía a gente pobre y no tenía ninguna donación que dar. Eran los hermanos legos conversos. Estos hermanos legos vivían fuera del monasterio, en granjas, venían por la mañana, escuchaban misa para luego irse a trabajar, por norma general, los trabajos más duros, la labranza de la tierra, mientras que los monjes de clausura permanecían en el interior del monasterio dedicados al rezo, al estudio y la escritura. Aclarado esto, os voy a hablar un poco sobre esta capilla, aunque no la apreciéis muy bien. Esta capilla se mandó a construir en el siglo XVII, cuando el arzobispo de Sevilla, Jaime Palafox, tenía bastante buenas relaciones con este monasterio, donó el cuerpo de San Inocencio Mártir. Para proteger el cuerpo, mandó a construir esta capilla. Hoy en día está vacía, ya que después de 1835 se lo llevaron todo. Me gustaría también que se fijaran un poco en el arco de arriba, porque no se ve muy bien. Se ve la figura de un hombre y una niña arrodillada. Este hombre es San Bernardo de Claraval, aquel monje tan famoso que mencioné al principio, el que propuso el cambio de la orden benedictina a la cisterciense, y la chica es su hermana Umbelina pidiendo perdón por los pecados cometidos.
Bueno, pues la misma familia del arzobispo de Sevilla, la familia Palafox, una familia noble con buenas relaciones con el monasterio, mandó a construir, justo lo que tengo aquí detrás mía, en la cripta de la familia Palafox, los pocos restos que me han quedado, los hemos reunido en una pequeña urna que si bajan podrán verlo. Yo me quedaré aquí arriba esperando al que quiera bajar. Lo único que os digo, que poco a poco, que no es muy grande, y cuidado con los escalones. Adelante. No. No, se ve. Se ve, se ve. ¿Se ve? Sí, más o menos. Aquí hace fresquito. Esto es una cripta como Dios manda, con sus cadáveres y todas sus cosas, y como prueba esos huesos que hay ahí, que esperemos que sean de verdad, no sean de plástico, claro. Sería un detalle que hubieran puesto. Sí, a ver, hay pequeñas inscripciones. Vamos a salir. Bueno, pues como veis, nos encontramos ante otro altar barroco. Como dije anteriormente, tampoco tiene nada que ver con el resto, pero en este caso estuvo dedicado a Santa María de Piedra, la señora del monasterio. Como observáis, la figura no se encuentra porque fue robada, no fue robada en aquellos años de saqueo, fue hace poco, en la década de los 70, vinieron, se la llevaron y desde entonces desconocemos su paradero. Lo que sí os puedo decir es una figura pequeña, mediana, más o menos a esta altura, de la Virgen María sentada, en su regazo lleva al niño Jesús y en su mano derecha porta un sillar de piedra, un pedacito de piedra, de ahí el nombre del monasterio. Bien, aclarado eso, antes en la iglesia mencionaba a los monjes de clausura, a los hermanos legos, que si uno tenía una puerta, que si otro tenía otra, pues cuando continuemos la visita, justo en ese rincón de ahí, hay una pequeña puerta, es la puerta de los hermanos legos. Como bien mencioné antes, tenían puertas diferentes porque estos dos grupos no se podían mezclar en ningún momento. No había ningún tipo de relación entre ellos. Como he dicho, tenían diferentes puertas, diferentes pasillos, como vais a ver, diferentes comedores, porque la única relación existente entre estos dos grupos era con el hermano sillerero. Era el administrador de la herrería y el que le decía qué trabajo debían hacer cada uno cada día, nada más. Como he dicho, tenían diferentes pasillos. El pasillo que vamos a cruzar es el pasillo de los hermanos legos, ya que esta parte del claustro estaba más bien reservado para los monjes de clausura. El pasillo que vais a ver es de lo más antiguo que hay en todo el monasterio. Perteneció a un castillo que había anterior al monasterio, era el Castillo Piedra, perteneciente a la familia Malaveña. Esta familia tuvo que renunciar a sus derechos sobre la propiedad para que los reyes de Aragón pudieran ceder al completo estas tierras, incluido lo que quedó del castillo, a los monjes. Los monjes, que eran bastante listos,
aprovecharon las partes que quedó en pie para abaratar los costes del resto de las obras. Vosotros mismos apreciaréis el paso del tiempo entre una piedra y otra. Vamos a ir pasaremos a ver la sillería, el Museo del Vino y la bodega. Vamos. Aquí lo suyo hubiese sido que hubiera habido el alumbrado con velas, o hubiera ambientado esto muchísimo mejor. Museo del Vino, vaya. Además de trabajar en el campo, Tenían vacas que ordeñaban. Sí, tenían lo que era el ganado y el campo. Si quieren pueden pasar algunos por esta parte de aquí, como quieran, para que me escuchen bien. ¿El suelo es original? Bueno, pues la sillería es la despensa de los monjes. Es en el mismo parque donde tenían los campos de cultivo, los campos de viñedos, y esos alimentos que ellos recolectaban los guardaban en esta sala. Vosotros mismos, cuando paséis, veréis que aún se conservan bastantes utensilios y artículos desde aquella época, al igual que conservamos 2 neveras. No es como las que tenemos en casa, obviamente. Son 2 pozos. Prácticamente cuando paséis, a la izquierda en el suelo hay uno de 3 metros y a media sala, a través de un espejo, podéis ver otro de 12 metros. En esos pozos, cuando caía la nieve en el invierno, ponían una capa de paja, introducían la nieve, la prensaban formando bloques de hielo para conservar mejor los alimentos. Luego, cuando llegaba el calor en el verano, ese mismo hielo que les sobraba, lo picaban, lo mezclaban con jugo de frutas, creando helados y granizados. Así se refrescaban un poco. Ellos lo aprovechaban todo, la verdad. Cuando entréis a la sala, al fondo, arriba y abajo, se encuentra la bodega. Se ve claramente el proceso que seguían para la elaboración del vino. Tanto es que aún se conserva el lagar, donde pisaban la uva. Debido a que estas tierras son bastante buenas para la crianza del vino, la denominación de origen de Calatayud ha ubicado justo en la planta de abajo una pequeña exposición museo para que conozcan los tipos de vinos que hay en estas tierras. Yo lo único que os voy a decir y a pedir es que no os disperséis, que todos vamos a bajar a verlo. Vayan pasando y cuidado con el escalón. Bueno, como ha dicho la mujer, pues estamos en la sillería. Esto era el almacén del monasterio. hay más alimentos. Ya, es lo que había.
Aquí va el depósito. Continuamos. Luego, si quieren, pueden volver tranquilamente después de la visita. Vamos a pasar a la siguiente sala. Lo único que os voy a decir, si hay alguien que no quiera bajar o que no pueda bajar, vamos a bajar una escalera relativamente nueva. Pero si hay alguien que no quiera, le pido que me espere en esta sala, justo al fondo, junto a la puerta de madera, que bajamos y subimos en un momento. Vamos. Bueno, la escalerita está bastante bien. Oh, impresionante, impresionante esto. Qué grande y posiblemente lo más... Ellos con lo que cultivaba era con lo que se alimentaban. Porque lo que se dominaba era los viñedos, lo que era el cultivo. Estamos en esta sala, no sé si lo notáis, aquí hace siempre un poco más de fresco en comparación con el resto de las salas. Hace 7-8 grados aproximadamente y es la temperatura ideal para la fermentación del vino. Aquí era donde finalmente lo dejaban fermentar. Y si se fijan en el techo, a mi izquierda y al fondo, hay dos agujeros por el cual salía el oxígeno que soltaba esa fermentación, que era un gas tóxico, de modo que cuando los monjes bajaban a esta sala, traían una vela encendida y cuando llegaban a la puerta, si la vela se le apagaba, tenían que echar a correr a toda leche para arriba, porque significaba que aquí no había oxígeno, era muy peligroso y se podían morir. Como veis, esta sala es bastante antigua, también perteneció a aquel castillo de la familia Malabella, al igual que el pasillo que vimos anteriormente, y aquí se ha ubicado, como podéis ver, esa pequeña exposición dedicada al vino. Luego, si quieren venir a verla tranquilamente, como quieran. Vamos a pasar a la planta alta, pasaremos a ver una pequeña exposición de carruajes. Comentarle que no es de los monjes, obviamente, es de los propietarios, la familia Muntadas. Lo ha ubicado ahí para que conozcamos un poco el tipo de transporte que usaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ir a verlo y cuidado al subir.
Bueno, pues estos son los Ferraris que tenían los Muntadas. Mirad. No se huele demasiado bien ahí dentro, ¿eh? Fijaos. En la cocina, como observáis, el techo está negro, no se debe a ningún incendio, sino simplemente justo donde se encuentra esta máquina había un fuego grande donde cocinaban los alimentos. Como podéis ver, aún conservamos el tiro central, algunos laterales que están cerrados por seguridad. En aquella pared hay un pequeño horno donde cocían el pan. En esta otra pared hay dos agujeros, era el armario o la repisa donde colocaban el menaje de la cocina. Decirles que los monjes hacían 2 comidas al día, una por la mañana, después de la misa y de la sala capitular, hacían el almuerzo. Se iban a trabajar durante todo el día hasta que caía el sol y hacían la cena, así hasta el día siguiente. Decirles también que se alimentaban muy bien. Como he dicho, cocían pan, verduras, legumbres, fruta, arroz. El pescado lo comían de forma eventual, sobre todo trucha, que ellos mismos pescaban del río Piedra. La carne, en un principio, no podían probarla, hasta que en el siglo XVI la regla de San Benito se relaja un poco y les permite comer cordero y ternera. Es por eso que cada 16 de diciembre asaban una ternera y se la comían. Como dije al principio, fue el 16 de diciembre de 1218 cuando se produjo el traslado oficial de Piedra Vieja a Piedra Nueva. Como aniversario, hacían un festín para celebrarlo. Otro alimento que comieron bastante y que no está incluido en el Antiguo Testamento y por lo tanto no se considera alimento es el chocolate. Según nuestra historia y nuestra documentación, fue en esta cocina donde se hizo por primera vez el chocolate en toda Europa. Uno de los monjes que aquí vivía viajó a México con Hernán Cortés y a su vuelta trajo cacao. Era un cacao muy amargo y los monjes, para endulzarlo, lo mezclaban con miel o con vainilla. Es por eso que aquí se ha ubicado esta pequeña exposición dedicada a la historia del chocolate. Y esa máquina que veis justo en el centro es una máquina de tostar cacao, no es de los monjes, es una donación de una fábrica de chocolate que hay en las cercanías en honor a la pequeña historia que tenemos aquí. Bueno, pues decirles que hasta aquí llega la visita, hay 2 salas más que pueden ver por su cuenta. La siguiente es el refectorio, el comedor de los monjes. Les comento un poco por encima para que os hagáis una idea de cómo era. Al fondo había una mesa central para los altos cargos, el abad, el prior y las demás autoridades monacales, para decirlo de algún modo. Luego en el resto de la sala había una mesa grande en forma de U para el resto de los monjes. Por norma general, al fondo se sentaban los más antiguos, luego los más jóvenes y por último, cerca de la puerta, los novicios. Como veis, no menciono los legos porque ellos tenían su propio comedor en otro ala del monasterio. Y la última sala es el calefactorio, la sala de la calefacción, y junto a esta sala son las 2 únicas donde había calor en todo el monasterio. Aquí se debía al fuego de la cocina. Allí se debe que bajando las escaleras que veis a la entrada y al fondo se hunde en un pequeño pasillo. Hoy en día está vacío, pero en aquel entonces había una gloria, una chimenea que aportaba calor a esa sala. Allí realmente no tenía grandes funciones, simplemente iban un poco a coger un poco de calor, a cortarse el pelo o a hacer las curas, nada más. Espero que les haya gustado la visita, que la hayan disfrutado, sobre todo que disfruten de este día en estas tierras. Gracias por su atención y que tengan buen día. Gracias. Bien, como ha dicho la chica, este era el refectorio, el comedor.
Y ahora vamos a ver el calefactorio. Este era el calefactorio. Sí, ahora vamos a bajar por aquí. Nos estamos metiendo en las entrañas. Casi que no hay luz. Ahí está. Ahí está. Tiene un pequeño almacencillo. Estamos debajo del calefactorio. Las baterías Ah, sí. Así como comenta Ana. y la chimenea. Pues no lo sé. Vamos a salir. Gracias. Bueno, pues aquí acaba la visita guiada, como ha dicho la chica. Y ahora vamos nosotros a repetir el circuito y a echar pues 2 o 3 millones de fotos hasta ahora. Pues nada, pues con todo lo que hemos visto del monasterio de Santa María de Piedra Nueva, así es como se llama, ¿vale? El nombre oficial. Y anoche estuvimos dando una vuelta por todos los pasillos, intentando hacer el menor ruido posible. Y ya con la visita que hemos hecho hoy guiada con la chica esta, pues damos por finalizado nuestra excursión, nuestra aventura aquí al monasterio de Piedra. Y por supuesto acabamos ya de salir de la tiendecica, y quién no viene aquí y compra chocolate cisterciense y las frutitas de Aragón. Jo, a ver, cualquiera no se va de aquí sin comprar frutitas de Aragón. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y ya nos vemos en otra aventura. Hasta luego. Hasta luego. Jo, yo no me puedo resistir.